Bienvenidas, es hora de nuestra práctica del día. Hoy es viernes y es día de las 108 puertas de la iluminación del Dharma y hoy vamos a ver la número 57. Solo una porque incluye un concepto que no hemos visto regularmente en nuestras sesiones de Sazenkai o en el blog o en ningún otro lado porque solo están aquí y en algunos libros un poco oscuros del budismo Chan. Entonces, hoy Dogen nos habla de los cuatro cimientos de las maravillosas habilidades espirituales. Y esta es una puerta completa de la iluminación del Dharma. Pero ¿cuáles son los cuatro cimientos de las maravillosas habilidades espirituales? Qué bueno que preguntan, porque les voy a decir de todas maneras. La primera es concentración de la voluntad. La segunda es esfuerzo concretado. La tercera es pensamiento concretado. Y la cuarta es concentración en la investigación del principio de la realidad. Um, Todo esto en realidad es Sazen, pero en el budismo Chan utilizan mucho el concepto de investigar la realidad y de enfocar la mente en una sola cosa a la vez. Esto se traduce para nosotros en práctica meticulosa del Dharma y llevado a la vida cotidiana, de tal forma que no permitimos que la mente vuele cuando estamos cocinando o cuando estamos en nuestros trabajos o estudiando, ¿no? Entonces, traemos de regreso la mente a donde tiene que estar. Sin embargo, en el budismo Chan existe este concepto y tiene un nombre rimbombante, como muchos de los conceptos del budismo Chan. Entonces, se los repito con mucho gusto y las vamos a ver en un momento más durante la explicación. Y estos cuatro cimientos de las maravillosas habilidades espirituales son concentración de la voluntad, esfuerzo concretado, pensamiento concretado y concentración en la investigación del principio de la realidad. Todo esto nos ayuda a dejar el ego de lado y solo pues disfrutar lo que tenemos aquí en este instante, sin juicios y sin predilecciones. Solo vivimos por lo que hay en este momento. Ok, entonces comenzamos, por favor. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Namah. Om Am Hum. Makahanya Haramita Shingyo Kanji Zabo Sagyojin Hanya Haramita Yisho Kengon Kaikudo Isaiku Yakusha Bishi Shiki Fui Kuku Fui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shikiyu Sogyo Shikiyakubu Nyoze Shari Shize Shohoku Sofu Shofu Metsufu Kufu Yofu Zofu Genze Koku Chumui Shikimu Yusogyo Shikimu Genni Bize Shinimu Shikisho Komi Sokuho Mugen Kainai Shimui Shikikai Mumu Myo Yaku Mumu Myo Yinnai Shimu Loshi Yakumu Loshi Yinmu Kushu Metsudo Muchi Yakumu Tokui Mushoto Kobodai Satai Hanya Haramita Koshin Mukeige Komu Wukufu Only Saiten Domu
ぜ小仏へ般若波羅蜜多孤独あのくたら三脈三菩提孤地般若波羅蜜多世大因修世大妙修税無用修税無と道修の用意細工真実不高校説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボギソアカ般若心経願わ悪の功徳をもてあまねく一切に要望し、我らと主よと皆共に仏道をよ善行と、異法三世四不子孫菩薩摩诃薩摩诃や滅び。さあ
Los cuatro cimientos de las maravillosas habilidades espirituales son una puerta de la iluminación del Dharma, pues con ellos el cuerpo y mente se hallan ligeros.
Los seres humanos tenemos graves problemas con el concepto de realidad porque nos pesa mucho y no sabemos exactamente cómo funciona y depende siempre de nuestro cuerpo, de nuestro pasado, de lo que sabemos, de lo que comemos, de cómo te sientes actualmente y cómo es tu relación con las cosas que te rodean, es cómo percibes la realidad. Entonces, poder entenderla siquiera es muy extraño y nos cuesta trabajo y como siempre depende del ego, queremos transformar las cosas para que la realidad sea algo que acaricie mi propio ego, ¿no? Entonces, bueno, esto el Buda lo sabía y él se dio cuenta de que la realidad es un concepto que nos duele porque no tenemos cómo percibirla cuando pues, tenemos todo este sistema dentro y fuera de nosotros que evita que percibas las cosas como realmente son. Entonces, este concepto o esta enseñanza de los cuatro cimientos de las maravillosas habilidades espirituales nos ayuda a entender la palabra Dharma de una forma más profunda. Dharma no solo significa enseñanzas, también significa realidad, ¿no? Entonces, todo el conjunto de las enseñanzas del Buda y de los maestros son una caja de herramientas que nos permiten percibir la realidad en la mejor de nuestras capacidades, lejos de apegos, aversiones y todas estas ideas que nos generamos, que dependen del cuerpo, dependen de la cultura, dependen de lo que comiste ayer, ¿no? Es como muy volátil el concepto y cuando nos dedicamos a la investigación de la realidad, se convierte en un esfuerzo espiritual muy profundo, no porque tenga que ver con cosas mágicas o divinas, sino porque la realidad es mágica y divina. Entonces, cuando practicas estos cuatro conceptos en la vida cotidiana, um, como la concentración de la voluntad, um, dejas de lado el ego y te sientes en sasen, ¿no? Y vas fortaleciendo esta fuerza de voluntad para hacer las cosas que tienes que hacer, mucho más allá del ego. Si hay que hacer ejercicio, concentras tu voluntad en eso. Si hay que sentarse en sasen, concentras tu voluntad en eso, pero en una sola cosa a la vez, donde tu atención por completo está enfocada. La segunda es esfuerzo concentrado. Entonces, concentras la mente y concentras tus acciones en una sola cosa a la vez, dejando de lado el ego y los juicios personales, ¿no? Y luego el pensamiento concentrado. Esto significa que no dejamos que la mente divague. Y si divaga, lo admitimos, pero no construimos basura encima de ello. Sabemos que estamos distraídos pensando en el pasado, le damos la bienvenida a esos pensamientos, pero no elaboramos encima. Está bien recordar lo que comiste ayer o está bien recordar a tus amigos de la escuela, pero comenzar o permitir que esos pensamientos te distraigan de lo que estás haciendo aquí y ahora es donde está el arte de esta enseñanza, ¿no? Y finalmente es concentración en la investigación del principio de la realidad. La realidad está ahí, solo hay una, y la compartimos todos. Empezar a investigar la realidad implica saber que la realidad, saber que tu percepción de la realidad depende del estado actual de tu cuerpo y de tu mente, de tu cultura, de lo que comiste, de tu salud incluso, ¿no? Entonces, empezamos a investigar la realidad tratando de soltar los apegos, los juicios y ver si estamos en lo correcto o si no, o si simplemente lo soltamos y observamos las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esta enseñanza es una puerta de la iluminación del Dharma, porque cuando refinas tu atención, que para nosotros es la práctica de Sazen, el cuerpo y la mente se hallan ligeros. Las opiniones que tenemos sobre la realidad son muy pesadas y a veces las llevamos en la espalda y evitan que nos movamos, ¿no? Como por ejemplo cuando estás atado a que solo la pizza con piña es la única pizza que todos tenemos que comer porque es la que te gusta a ti, pero no significa que me guste a mí. Entonces, una vez que entiendes
cómo la realidad puede ser muy pesada, muy densa en ti, empiezas a soltar estos conceptos y la vida se convierte en algo mucho más cómodo, más ligero. Por eso, la puerta 57 necesitaba una sesión completa para explicarla. Hay mucho más que decir, pero bueno, lo iremos investigando más con el paso de las semanas. Gracias. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Muchas gracias, espero tengan un buen día y nos veremos por aquí mañana a las 4 p.m., tiempo de la Ciudad de México, para nuestra ceremonia de clausura del curso 1. Ya terminamos, así que los espero. Y para las 5:30 p.m. tenemos nuestra clase del curso de introducción al budismo zen número 2 y vamos a hablar sobre Fukan Sasengi. Y el domingo los espero en Sasengai. No sé exactamente de qué vamos a hablar, pero será algo budista, obviamente. Así que nos vemos por aquí el domingo. Muchísimas gracias. Y si no, el lunes temprano para nuestra práctica de Sasen. Disfruten su día. Muchas gracias.